Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla el doctor Edgar Martín García Gordillo, especialista en neuroeducación. Y pues bueno, hoy empezamos la primer, la primer clase y pues les invito a estar muy atentos. Por ahí van a surgir algunas preguntas. Vamos a meternos al maravilloso mundo del cerebro. Tenemos que conocer primero todo lo que es el cerebro para empezar a trabajar todos los procesos que se llevan ahí a cabo precisamente para el aprendizaje. Esos aprendizajes que se convierten en significativos cada que utilizamos factores neurobiológicos, pero precisamente en el contexto cultural social. Entonces, pues vamos a empezar con la primera clase. Bienvenidos a este curso. Empezaremos precisamente con el concepto de neuropsicología y el aprendizaje. Aquí cabe resaltar, importantísimo, los últimos avances que han habido tecnológicos nos han posibilitado escudriñar ahí dentro del cerebro y ver esas partes que la conforman, pero principalmente aquellas que se activan cuando llegan nuevos contenidos del contexto del exterior al interior y cómo se remodifica la conducta del ser humano, ¿verdad? A través de todos los estudios neurocientíficos y precisamente las aportaciones de la neurobiología y la cognición nos van a dar pautas importantísimas para el manejo de los aprendizajes, en muchas ocasiones para alumnos y en otras más, como tenemos el trabajo en el consultorio con personas adultas mayores que sufren deterioro. Entonces, a lo largo de estas tres clases, de estas tres sesiones, vamos a tocar los puntos centrales, entre ellas precisamente los procesos de deterioro y cómo hacerle para que tengamos herramientas precisas para el trabajo con alumnos o personas que hayan sufrido alguna situación. Bueno, vamos a explicar un poquito la constitución del cerebro. Siempre lo he manejado así como que es una dotación que tenemos desde que nacemos. Ya, de hecho, ya traemos aprendizajes previos, no somos tabula rasas, no somos tablitas en blanco, sino que hay aportaciones importantes desde antes del nacimiento. Entre ellas, la primera estructura que se genera en el cerebro, que se encuentra en el sistema límbico, que son las emociones, que vamos a hablar más adelante, y la importancia de estas emociones también en el aprendizaje. Les voy a poner un ejemplo claro. Vamos a hacer de cuenta que tenemos la dotación que tenemos a nivel neuronal es como una especie de selva, como la que tenemos ahí en la imagen, ¿no? Es una selva frondosa, muchas neuronas están activas desde antes, pero durante el nacimiento, los primeros 3 años, es un radar que tenemos a nivel cerebral. Pero esta dotación está ahí, ¿no? Es como cuando vemos una selva frondosa, nosotros vamos a generar un camino, un puente entre un lado y otro. Entonces podemos utilizar, por ejemplo, un cuchillo, un machete y vamos abriendo un espacio. Por ahí en la lámina también nos ejemplifica que al caminar ese camino recorrido constante que tenemos sobre el mismo camino vamos a generar senderos, posteriormente vamos a generar calles y posteriormente va a haber ahí una vía más rápida. Cuando hablamos precisamente de neuronas, esos caminos y el aprendizaje así lo dice, ¿verdad? El aprendizaje según la neuroeducación, ese camino recorrido de una neurona a otra de manera constante, ese camino trillado va a generar precisamente el recuerdo, el aprendizaje en la memoria. También más adelante vamos a ver lo que es la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y cómo estas pueden sufrir deterioro también dependiendo de la pobre estimulación ambiental. Entonces, me imagino que vamos quedando claros, ahí como la imagen, nacemos con una dotación neurológica importante, una dotación de neuronas que están como una especie de selva, ¿no? Y entonces cada que nosotros recorremos el camino, la vamos agrandando, vamos haciendo a un lado lo que no nos va a servir
y vamos a tomar las cosas que sí nos sirven, y esas interconexiones que vamos también a hablar más adelante van a servirnos como referente para aprender. El siguiente, por favor. Bueno, ¿desde cuándo sabemos que estos caminos se han recorrido? Por ahí hay Bertrand, un autor, habla de cuestiones de exocerebro. Vamos a hablar un poquito que el cerebro, muchos autores manejan 3 tipos de cerebro. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico, que es el que se encuentra en la parte media del cerebro, y el neocórtex, que ahí está precisamente la diferencia que nos hace diferentes en los seres humanos a los animales. Entonces, se han preguntado desde cuándo el ser humano ha evolucionado precisamente de su antecesor, que era el Homo sapiens, el mono, su ancestro común como el mono, hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el Homo sapiens. Estas pinturas rupestres encontradas en Europa han indicado que cuando el ser humano asume herramientas, ¿verdad? Cuando el ser humano evoluciona, cuando ese cerebro animal crece en estructura, en corteza cerebral, cuando se enfrenta hacia algo desconocido porque va perdiendo, por ejemplo, le va adquiriendo mayor ventaja a los animales para sobrevivir, por ejemplo, el olfato, el oído y quizás hasta la vista. Cuando hay ese proceso de evolución, el ser humano tiene que buscar otras formas, otras herramientas para sobrevivir. Una de ellas es el lenguaje. Empieza a ponerle colores, nombres, formas a lo que le rodea para que vaya encontrando el camino, y precisamente nuestra cuestión cultural tiene que ver, o esa información que se recibe de la cultura, que más adelante le vamos a llamar educación, va a servir al ser humano para lograr los objetivos y la sobrevivencia de la especie. Entonces, cuando precisamente se habla de 5,000 millones de años aproximadamente, el ser humano, cuando tiene la capacidad ya de transmitir información de un ser humano a otro, en ese momento estaríamos hablando precisamente que el ser humano la capacidad de aprendizaje la tiene, pero también ha promovido la inteligencia y los potenciales a otros seres humanos. Estas pinturas que se encontraron, ¿verdad? Ahí se ejemplifica claramente cómo empiezan a enseñarle, ¿no?, a la cacería, por ejemplo, cuando ya no se sustituye la fuerza bruta directa de un ser humano y ya se trabaja en conjunto, se le va enseñando a los otros seres humanos cómo pueden hacerle para poder cazar, ¿no? Y ahí se ven sujetos detrás del animal que van a cazar, algunos otros que están por delante, y es ahí donde los neurocientíficos han dado aportes y dicen, ese es el momento en cuando el ser humano ha dejado no es el ancestro común pasado y se ha convertido ya en un Homo sapiens sapiens, un ser humano que piensa, que actúa, que se anticipa. Y para ello, bueno, esta dotación que se generó durante miles de años, pues lo tenemos en el ARN, en el núcleo de la neurona, que la vamos a ver más adelante, y eso ya es una habilidad del ser humano adquirida desde el pasado. Ya lo tenemos. La siguiente, por favor. Y ahí está, ¿verdad? 100,000, 10,000 años de evolución y 5,000 millones de años que somos diferentes a nuestro ancestro común. Estas habilidades, ¿no? Ahora ya Bertrand habla de que el ser humano ha evolucionado. El uso de tecnología, por ejemplo, es un exocerebro. Les decía hace un momento que muchos autores hablan de tres cerebros. El cerebro reptiliano, el sistema límbico y el de la corteza. Y alguien más se atreve a decir que hay un cuarto cerebro, que es el exocerebro. Y son aquellas herramientas como las que usamos actualmente, como son la tecnología, celulares inteligentes, las computadoras, las iPad, que más adelante son herramientas que también van a servir al docente, al maestro o a las personas que quieren transmitir información para un mayor aprendizaje, el uso de esto que se le ha llamado
las TICs, el uso de las tecnologías. Es otro cerebro más, ¿no? Cuando queremos recordar, automáticamente tomamos el celular y, y recordamos, ¿no? Una imagen, recordamos una dirección. De hecho, a veces tenemos la información directa del celular en el momento en que nosotros estamos. Nos hacen una pregunta, como las que van a venir ahí, ¿verdad? Alguien va a agarrar de inmediato su celular y las va a contestar. Es un exocerebro, está fuera del cerebro. Nos permite crecer finalmente, ¿no? Entonces esa evolución se ha dado, en la imagen aparece ahí un Homo sapiens ya con una herramienta, que de hecho no somos los únicos, también los animales la utilizan, pero estas herramientas creadas por el hombre nos han permitido evolucionar bastante. Estas preguntas por ahí, ¿el ser humano ha aumentado su CI, su coeficiente intelectual, o ha disminuido? Algunos detractores del uso de la tecnología nos dicen que ha ido en disminución, precisamente a nivel de pensamiento superior, que lo vamos también en la segunda clase, vamos a hablar sobre pensamiento superior, que engloba todo lo que es memoria, atención, procesamiento de información. Entonces, tenemos etapas, formas de desarrollo que implican que si el ambiente no provee de los estímulos necesarios, pues también va a haber una desaferentización, muertes neuronales y por lo tanto lo que se llama actualmente como poda sináptica, en donde ya no hubo interconexión y por lo tanto los aprendizajes que se debieron haber dado en ese momento desaparecen por el uso de tecnología. Los vamos a ver también, los voy a invitar a ver más adelante algunas gráficas donde podemos ejemplificar esto. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos el cerebro, así como yo creo que muchos de ustedes ya desde el nivel básico nos enseñan qué es un cerebro. Vamos a hacer una explicación breve, ¿verdad? Como es neurobiología, tenemos que explicar qué partes pudieran estar implicadas en todos estos procesos de nivel de pensamiento superior. Ahí tenemos un cerebro. Prácticamente la evolución del cerebro empieza precisamente en el cerebro reptiliano, que es la base del cerebro, donde está el cerebelo. Posteriormente, en la evolución cerebral va de manera circular hasta que en el lado medio del cerebro encontramos el sistema límbico y por último el cerebro del neocórtex, que es toda la corteza, que mide aproximadamente entre 1.5 o 2.5 milímetros de espesor. Esa parte que recubre el cerebro, lo pongo en un ejemplo vago, es o quizás un poco raro, es como una bolsa que cubre el cerebro, mide muy poquito, ¿verdad? Es muy, muy pequeñito, pero ahí está la diferencia entre animales y nosotros los seres humanos, ¿no? Ese desarrollo. Y principalmente los lóbulos frontales que aparecen ahí, coloreados de rojo. Esos lóbulos frontales tan importantes, que esa es la parte evolutiva final que tuvo el ser humano y que pues ahí está la mayor parte de nuestra conducta, comportamiento, predicción, anticipación, resolución de problemas, creatividad, habilidades, ¿no? Pero también ahí están la mayor parte de los deterioros. Usted más adelante también vamos a hablar de esos deterioros a nivel cognitivo y las dificultades severas del aprendizaje que se van dando porque hay alguna situación comprometida de esa parte del cerebro, ¿verdad? Que muchos neurólogos le llaman como inmadurez neuropsicológica. Hay una inmadurez y por lo tanto hay disejecución de habilidades en el sujeto. Muy bien. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí tenemos la unidad anatómica y funcional del cerebro. Aproximadamente tenemos 100,000 millones de neuronas. Ustedes dirán, bueno, son muchas, son poquitas. ¿Cómo lo sabemos? Pues los estudios que se han hecho a partir de estas, como les decía, la evolución que ha tenido la neurociencia, principalmente en el uso de tecnologías,
las tomografías axiales computarizadas, los estudios de positrones, todos estos estudios de electroencefalogramas nos han permitido reconocer estas partes que se activan cuando alguien aprende, cuando alguien actúa, cuando alguien, ahora con estos procesos mentales, ¿no? Donde qué partes del cerebro se iluminan, ¿no? Y nos dan parámetros muy buenos para decir en dónde se activa, por ejemplo, el habla, la escucha, la visión, en qué parte del cerebro se procesan las imágenes, etcétera. Entonces, ¿qué la conforma? ¿Qué conforma este cerebro que pues aproximadamente pesa 1,4 kilos, 1,500 kilos, en los bebés 300 gramos y poco a poco va con la madurez, pues va creciendo en un cerebro adulto de 1,4 kilos aproximadamente. Es la estructura cerebral, pero está conformada por pequeñas células que se le llama precisamente neuronas, como la que tenemos ahí en la imagen, ¿verdad? Estas neuronas prácticamente para muchos son muy pocas, ¿verdad? Pero voy a poner un ejemplo claro. Es como el uso del celular. Algunos lo comparan como sistemas de procesamiento de información como el celular. El celular tenemos megabytes, tenemos un potencial. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el celular se satura? Pues cuando se satura el celular, por lo general lo que hace es el que tiene el celular empieza a eliminar datos que no le sirven. En el cerebro esa eliminación de datos le vamos a llamar memoria a corto plazo, ¿verdad? Imagínense. Entonces, estas neuronas, como yo les decía al principio, entre más caminemos sobre ese cúmulo de neuronas, entre más habituemos al cerebro, que ese es otro de los procesos, el cerebro aprende por hábito. Es decir, entre más estemos trabajando sobre el mismo proceso, mayor reconocimiento, mayor memoria. Pero a veces la memoria, tenemos esta parte de la memoria que puede ser muy cortita, porque imagínense saturarnos de información constante, pues, ¿qué pasaría, no? Algunos estudios con esquizofrénicos, estas personas que están en los hospitales psiquiátricos, algunas no lo están, pero algunos científicos han descubierto precisamente que estas neuronas, al no cerrar el circuito, quedan abiertas. Y por eso a veces explican este tipo de alucinaciones que tienen, alucinaciones visuales, auditivas. En las primeras años de vida tenemos trillones de neuronas abiertas como radares para poder aprender. En este caso, con las personas que tienen algún deterioro, pues vamos a ver que estas neuronas no cerraron la información y por lo tanto pueden haber este tipo de alucinaciones. Entonces ahí tenemos una neurona, no todas entran en funcionamiento, tiene que estar dado por el trabajo y el contexto ambiental, es decir, entre mayor información tenemos del ambiente, estas neuronas se pueden interconectar. Entre más practiquemos, más habituemos al cerebro, pues hacemos más fuerte la información que debamos tener. Adelante, vamos con la siguiente. Pues ahí tenemos las neuronas, son responsables de las funciones atribuidas del sistema nervioso, como es el pensar, el razonar, el resolver problemas, el sentir, todo lo que implica movimiento. Y fallas en estas neuronas, pues vamos a tener casos como los TDAH, los trastornos de déficit de atención o hiperactividad, estos pequeños desajustes que se dan a nivel neuronal pueden tener efectos claros en los sujetos, ¿no? Y esos son los que hablamos, que por ahí en la tercera sesión vamos a hablar un poquito acerca de las dificultades severas del aprendizaje y que bueno, se requiere de un neurólogo o de la cuestión médica para que estos pequeños o estas personas que tienen algún deterioro se vean beneficiadas con algún medicamento y puedan salir adelante. Recordando que estas neuronas de igual manera
su funcionamiento es químico y eléctrico. Fallas en la electricidad, en la bomba sodio-potasio, esas fallas que se dan pueden generar hiperactividad en los sujetos. El aumento también de estos neurotransmisores o la disminución de neurotransmisores van a tener efectos claves en la conducta, en el aprendizaje, en la anticipación, en la predicción de eventos. Y entonces estos pequeños o estas personas pues se ven afectados todo su contexto. Y principalmente en su atención, en el lenguaje también. Vamos a hablar de estas personas que tienen situaciones contrarias a un AS, por ejemplo, los de aptitudes sobresalientes, aquellos chicos que exceden del coeficiente intelectual, que también tocaremos ese punto de la inteligencia y cómo algunos están potencializados y otros se encuentran por debajo de lo esperado. Muy bien. Bueno, estas neuronas tienen componentes básicos. Hay unos componentes básicos muy pequeños que superan el número de neuronas entre 5 y 10 veces más. Si hablamos de 100,000 millones de neuronas, imagínense cuántos estas partes que le llamamos la neuroglía la conforman. Algunas están especializadas precisamente para el mantenimiento de estas neuronas, otras más la formación de la mielina. Muy importante esta parte de la mielina que se encuentra ahí en las neuronas porque es la que va a permitir los aprendizajes. Entre mayor refuerzo tenga a través de oligodendrocitos, que son estas microglías o estas glías, mayor información va a poder generar el sujeto. También vamos a platicarlo más adelante. Esto es de manera general. Y bueno, el cerebro es el puesto de mando de todo, ¿no? Es el que gobierna, es el que maneja el movimiento, maneja el pensamiento, el contenido ideacional, maneja todo. Es el centro donde se encuentran todas las habilidades que podemos tener en los alumnos o en las personas con las cuales atendemos. Cualquier factor que se vea o que imposibilite este manejo, pues se va a ver reflejado en estos problemas, ¿no? Tanto a nivel neurológico como conductual o a nivel de aprendizaje. Muy bien. Para lo cual vamos a plantearles la siguiente pregunta, que nos va a dar continuidad a la siguiente parte de esta sesión. ¿Qué será para ustedes entonces, hablando de esto, el aprendizaje según la neurociencia? Muy bien. Continuamos. Bueno, ya les platicaba, ¿no? El cerebro es una máquina maravillosa. El cerebro aprende precisamente con hábitos cerebrales, el constante ir y devenir. Por eso les decía que el aprendizaje es ese camino recorrido constante de neurona a neurona. Estas neuronas tienen que estar cercas para transmitir información y la transmiten precisamente en esa conexión sináptica, ¿verdad? Cada vez que nosotros habituemos, vamos a lograr objetivos. Por ahí les recomiendo un libro muy bueno, se llama Tendiendo mi cama o Tendiendo la cama. Es de un SEAL, que es un soldado estadounidense que nos habla precisamente cómo logró habituar el cerebro y que eso no solo le sirvió al tender su cama, porque él empezó a aprender a tender una cama en la milicia y lo fue trasladando a su casa y fue llevando estos hábitos de no dejar las cosas para después, sino que tendría que hacerlas de manera constante. Entonces sí logró metas no solo tendiendo su cama, sino con su familia, con su trabajo, y bueno, el éxito lo logra precisamente con estos hábitos. Prácticamente estos hábitos también nosotros lo aplicamos en personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Los chicos que tienen discapacidad intelectual, lo que hacemos es una serie de repeticiones
constantes para que el cerebro aprenda. Le generamos hábitos. En el caso de los TEAs, el trastorno del espectro autista, también tenemos así como de manera rígida hábitos para que vaya logrando ciertos objetivos. Entonces, es una técnica formidable. Entonces, si nosotros queremos salir adelante y que el cerebro aprenda, tendría que ser a través de hábitos. Y bueno, tiene también, ya platicábamos acerca de estos caminos y calles. Estas calles y caminos se generan precisamente por estos hábitos. El cerebro, al igual que le gusta aprender, también le gusta gastar menos energía. Por eso nos cuesta tanto trabajo cuando nos ponen algo diferente a lo que ya estamos habituados. Nos cuesta mucho trabajo cambiar de ambiente, nos cuesta trabajo lo que le llaman algunos la zona de confort, ¿no? Entonces el cerebro trata de gastar menos energía. Y algo curioso, fíjense que el lenguaje se genera precisamente como dice Bertrand, somos como un caparazón, como estos cyborgs que como que si tuviéramos un cerebro extra, ¿no? Para evitarnos el trabajo de moverme y que el cerebro, decimos, trata de gastar menos energía, generó ciertos símbolos como es el lenguaje. Entonces a cualquiera le podemos decir, oye, pásame el botecito de agua que está por allá. Y ya no me muevo. Entre menor desgaste de energía, mejor para el cerebro, ¿verdad? Por eso algunos también le llaman como el cerebro, lo comparan como un músculo. Hay que ejercitarlo, moverlo para que ese músculo, sabemos que no es un músculo, ¿verdad? Es un órgano, pero se ejercita y se conectan estas redes neuronales. Entre más fuerte sea la conexión, pues mayor rápido vamos a responder al medio ambiente. Imagínense en el uso de la tecnología, sin usar el cerebro tanto, sino que sea la tecnología la que nos dé la información, ¿verdad? Que no tengamos los límites del uso de la tecnología, en este caso de los chicos, ¿no? La capacidad de recuerdo disminuye. Es decir, si no forzamos al cerebro a trabajar, va a ser muy difícil. A veces consultan, le decimos a los papás que lo que tienen que hacer es darles reglas, límites para el uso del celular, por ejemplo. Entonces, se han visto, en los últimos estudios, se ha visto que ha disminuido el potencial de atención en los sujetos. Ha disminuido la cuestión de la memoria, porque todo lo tenemos a través del exocerebro, le vamos a llamar exocerebro, esa herramienta que tenemos en nuestras manos. Entonces, actualmente estos estudios, pues sí nos están hablando de síndrome disejecutivo, que también lo vamos a ver más adelante, ¿no? Algunos le llaman dificultades de aprendizaje, pero bueno, ahora la neurociencia le llama dificultades como estos síndromes que tienen que ver precisamente en los lóbulos frontales. Le gusta el desgaste, no le gusta desgastar energía, perdón, es a través de recompensas. Recuerden que el cerebro también funciona a través de recompensas, y estas recompensas a veces desafortunadamente tienen que ser negativas para que aprenda o positivas. De ahí vamos a desprender estos aprendizajes significativos, ¿no? Tiene que haber un sentido de recompensa para el sujeto para que quede impregnado ese conocimiento. Muy bien. Nos trasladamos, estamos checando esta parte del cerebro en general, ¿verdad? Ya hablamos del cerebro de manera estructural, ya hablamos del cerebro a partir de las cuestiones químicas y eléctricas, del funcionamiento, y otra parte que no podemos olvidar y que también es parte del cerebro y que por ahí va a aparecer una preguntita, es el sistema límbico. Esa parte que está ahí coloreada de verde, con una tonalidad verde, y todos los componentes que ahí se encuentran. Ahí hay un proceso muy, muy interesante. Ahí se encuentran las emociones. Como algunos autores han hablado, el centro de las emociones. Ahí tenemos 5 emociones muy importantes que según la neurociencia, algunos más hablan de emociones y sentimientos, que también nos catapulta para tener energía. Por favor. Nos hacemos esta pregunta, les hago esta pregunta, ¿por qué es importante
esto que hablábamos, las emociones para el aprendizaje significa. Muy bien. 5 emociones básicas tenemos. Ahí están, se los puse ahí con una película que es la más común, ¿no? Y que muchos neurocientíficos pues hablan de 5 emociones básicas. Con esas 5 emociones nacemos. Se generan en el 5.º mes de embarazo de inútero, ¿verdad? Toda la información que recibimos del exterior es por vía placentaria, ¿verdad? Todo lo que viene del exterior. Y es la primera estructura cerebral que se genera de manera jerárquica, las emociones, ¿sale? Y estas emociones, pues ustedes ya la conocen, el miedo, el asco, el rechazo, la alegría, ¿verdad? 5 emociones básicas. Con esas nos sirven para sobrevivir. La agresión, que es otra emoción, estaríamos hablando que la agresión es parte natural, claro que sí es natural. Nos sirve para sobrevivir. Adelante. Y bueno, dentro de esta estructura y estas emociones hay una parte muy importante ahí para el recuerdo, que es en la corteza perineal del hipocampo. Le llamamos hipocampo, esa parte que se ve ahí de color naranjita, anaranjado. Ahí encontramos lo que le llaman las memorias hechas recuerdos. Ahí guardamos la información. Alguien por ahí también ha mencionado que cuando olvidamos, no olvidamos. Es como ahora sí con la tecnología, es como poner en la nube la información. No se pierde, se guarda. Y algunos psicólogos hablan que ahí se encuentra la memoria inconsciente. También encontramos ahí quizás los TEP, ¿no? Los trastornos postraumáticos que surgen de pronto. Bueno, ahí en la corteza perineal del hipocampo vamos a encontrar este tipo de situaciones, ¿no? Y que pues esas las tenemos en consulta. Pero también se encuentran parte de lo que son las memorias. Esta parte de la memoria pues tiene que hablar también de pensamiento, estas formas de poder, cómo el ser humano logra precisamente esta actividad eléctrica que se genera entre las neuronas, van a posibilitar las habilidades de pensamiento que tengamos y que bueno, algunos también pedagogos hablan de la metacognición, estos procesos de planeación, ¿no? A nivel mental, en los procesos de pensamiento, el de ejecución de la tarea, que es la supervisión, y la autoevaluación, que también esa parte de la autoevaluación le vamos a llamar lo que llamamos mente, y que la neurociencia ha descubierto que se encuentran precisamente en todo el cerebro. Recordemos que es una unidad anatómica funcional, no es una parte, no es un olón que funciona, sino es un todo. Que hay zonas especializadas en el cerebro, por ejemplo, para la pintura, por todo lo que es el arte, lo que es la lógica matemática, la lingüística, así como estas inteligencias múltiples. No solo es una parte en la que funciona. Tenemos zonas especializadas, pero es el todo el que nos ayuda a procesar información. Siguiente. Y bueno, ahí está la cuna de la inteligencia, es precisamente el cerebro total, pero como les decía, ese 2.4 milímetros de espesor de corteza es la que nos va a dar toda esta información, esta inteligencia, y bueno, estas partes de las circunvalaciones del cerebro y las profundidades, nos hacen diferentes precisamente a los animales. Muy bien. Corteza prefrontal, ahí está marcado de colores, ¿verdad? Es la que ocupa una mayor parte de la circunvalación frontal, que regula, pues, todos los procesos de personalidad del individuo, es la que nos detiene a realizar una acción, ¿verdad? Es la que, esa parte coloreada nos va a implicar también dificultades si hay alguna lesión, tanto anatómica. Cuando hablo de anatómico, es decir, algún problema ahí de nacimiento, por ejemplo, una anoxia o una hipoxia,
una muerte neuronal, o funcional, como es dificultades en la transmisión eléctrica o química del cerebro. También nos va a propiciar algunas dificultades, como son los casos de los TDAH, ¿no? o los trastornos del espectro autista. Esta parte de la autorregulación que viene en la parte frontal del cerebro, y ahí lo maneja como la autorregulación, para no poder, la que nos detiene a tener acciones o la que nos empuja a realizar acciones, pues algunos autores como Goleman nos hablan de un triple focus o un triple foco, por así decirlo. Algo que el sujeto lo hace detener es precisamente el ponerse o el anticipar el pensamiento del otro, que es la mente, ¿no? ¿Qué sentiría el otro si yo actúo de determinada manera? ¿Qué pasaría si yo realizo tal acción? Entonces, algunas cosas nos hacen detener. ¿Quién nos da toda esa parte de detención? Pues nos los da la cultura, nos los da la familia, nos los da la educación, la religión también nos hace detener ciertos factores. Cuando el ambiente cultural no nos los provee, ya sean los padres de familia o el ambiente que nos rodea, pues esos, actualmente tenemos chicos que esta autorregulación emocional no los llevan a cabo. Tal vez en algunos casos los han escuchado, en los medios masivos le llaman este famoso síndrome del emperador, el síndrome de la emperatriz, que son chicos que no se detienen y que pueden agredir al abuelo, al papá, a la mamá, pero porque no ha tenido toda una serie de contenidos o de procesos educativos que lo detengan. En el DSM-5, para los que son psicólogos, ahí nosotros pues encontramos este caso de la conducta desafiante o la conducta disocial, pues estaríamos hablando, aunque la conducta disocial puede tener algún compromiso biológico, en el desafiante es más un factor de pobre educación, de malcrianza a nivel social familiar, y por lo tanto esa conducta no se detiene. Entonces es muy interesante este libro también, que se llama El Triple Focus. Ahí nos va a retratar un poquito cómo existe esas habilidades del ser humano para poder procesar información y detenerse. A eso le vamos a llamar autorregulación. ¿Y en qué parte está? En la parte de la corteza cerebral. Precisamente ahí están todos esos conocimientos que nos hacen ser seres humanos. Muy bien. La pregunta: ¿cuál es el impacto del ambiente social en la biología del cerebro? ¿Tendrá algún impacto el ambiente social en el cerebro? ¿Se puede remodificar el cerebro, el ARN, por ejemplo, del núcleo de la neurona con el ambiente social en el cual estamos? Esa es una pregunta. Muy bien. Y continuando con esta parte de la corteza, tiene mucho que ver esta parte del ambiente. Por ahí ya como Rizzolatti y otros autores, premios Nobel, descubrieron estas neuronas espejo. Son estas neuronas en las cuales algunos simios, ellos lo descubren con investigaciones que se realizaron con simios, en donde imitaban el movimiento, tocaban la nariz, el otro simio lo hacía, y descubren que mucho de la corteza cerebral tienen estas neuronas. Algunos autores como Bandura, Alex Bandura, un psicólogo estadounidense, le llamó precisamente procesos imitatorios, ¿verdad? Como ejemplo tenemos cuando nosotros vamos a un lugar, a una fiesta, y llegamos a esta fiesta y están riéndose. A veces en automático reímos, y pues ahí podríamos tener un ejemplo claro de las neuronas espejo. Otra más podría ser alguien que está bostezando y de inmediato nosotros bostezamos, pues es una proyección que incita a la neurona espejo a realizar la misma actividad. Por ello también en el tratamiento de personas, en el apoyo de personas
con discapacidad, es importantísimo la figura del cuidador, del maestro, del padre de familia, en que tiene que darles instrucciones, a veces de manera directa y de frente. Y bueno, ahí tenemos esta parte también de la neurociencia, la epigenética, que tiene que ver con el ambiente. Se ha descubierto, algunos estudios nos indican que actualmente los seres humanos hemos rediseñado, por ejemplo, el aparato auditivo. Con el uso de la tecnología hicimos que el oído fuera perdiendo flexibilidad, ¿verdad? Y se descubre por los aditamentos que tenemos, ¿no? Los decibeles de audio. Entonces han modificado en gran medida precisamente al oído, y tenemos chicos hipoacúsicos, ¿verdad? Unilaterales o bilaterales, que todo se debe precisamente a que el ambiente remodificó la estructura del oído. Ahora imagínense la parte del cerebro. El término epigenética fue acuñado por Waddington, quien la definió como el estudio de todos los eventos de desenvolvimiento para el desarrollo genético, ¿verdad? El cerebro se ha remodificado, y se ha modificado precisamente por el ambiente. Hay una muela, el tercer molar, algunos llaman la muela del juicio. Cuando vas al médico, te dice el médico, oye, te voy a extraer esa muela porque ya no te sirve de nada, es decir, no sirve. Y lo extraen, aunque algunos médicos dicen que sirve, la última muela. Pues esa muela tenía un funcionamiento en épocas pasadas, ¿no? Cuando nuestros antiguos pobladores pues no tenían las herramientas para cocer la carne, no había fuego, y entonces tenían que desprender los pedazos de carne que consumían a través del último molar, y servía como fuerza para poderlo desgarrar. Con el paso del tiempo, pues nosotros ya con el uso del fuego, se nos hizo ya imprescindible ya el uso de esta muela. Y por lo tanto, como decía Darwin, ¿verdad? Órgano que no se usa se atrofia. Esa muela quedó ahí, en términos comunes, no muy servible para el humano, y por eso la facilidad de que el médico te la extirpe. La parte de la epigenética, es decir, el ambiente puede remodificar tu cerebro. Claro que sí. Desde la estructura más básica, que es la neurona, hasta otros factores, ¿no? Físicos. Muy bien. Y tenemos la última parte, creo que nos saltamos una anterior, por favor, que esto es, ¿verdad? Entre mayor estímulo tenga el sujeto, familia, mayor estímulo ambiental, mayor estímulo emocional tenga el sujeto del ambiente familiar, pues mayor probabilidad de éxito y logro en en sus aprendizajes. Muy bien. Ahí tenemos un ejemplo claro. Observamos en un lado, del lado que aparece ahí oscuro, dos cerebros. Un cerebro de un chico de la misma edad, de 3 años, normal. Si se logra ver, es un cerebro normal, todo es bien estructurado. Y está el cerebro de un chico que fue cuidado en estos lugares donde son abandonados, donde no reciben apoyo emocional, donde no hay atención. A veces, muchas veces son cuidados por monjas, que por la gran población con la que atienden han sido dejados. Estos estudios, investigaciones que se hicieron, se ven cómo es la diferencia de los dos cerebros. Es decir, hay una disminución hasta de 3.35% de la masa encefálica. Con ello podemos decir precisamente que si no el sujeto no recibe la atención adecuada, la educación adecuada al cerebro, difícilmente va a poder lograrlo. Igual las especialistas en lenguaje son muy claras. Si a determinada edad no recibieron el estímulo necesario para la adquisición del lenguaje, el aparato fonoarticulador del chico va a verse en problemas y por lo tanto no va a haber hambre. Con ello vamos a terminar, pero les hago esta última pregunta. ¿Por qué nos estamos enfocando en el cerebro para las cuestiones del aprendizaje? Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.